Todos, perdón por la demora, bienvenidos al seminario de Biología y Fenómenos de Transporte que tenemos todos los viernes de parte de la Unidad de Ingeniería de la UNAM al mediodía. En esta ocasión vamos a tener el tema con el que se va a hacer la defensa de su tesis, Elizabeth Hernández Rivera, pasante de Ingeniería Química, y le voy a pedir al doctor Edson que nos haga la presentación. Antes, agradezco a todos las personas que nos ayudaron a organizar, el doctor Edson, al maestro Luis, a la doctora Guadalupe Sánchez Olivares del CATEC, a la doctora Guadalupe Salinas Juárez de aquí de la carrera, a la maestra Domingo Ortiz Bautista y a la doctora Catalina Soriano Correa, que no va a poder acompañarnos en esta vez. También agradezco al doctor Jones, que nos acompaña desde Querétaro. Y pues, adelante, doctor Edson. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, ok. Sí, Bueno, fuerte. primero que nada, quisiera agradecer a toda la gente que está en este día, esperando que todo esté bastante bien en sus casas, todo eso. Si me ven un poquito oscuro es la cuestión de la luz, pero aquí estamos. Quiero darle la bienvenida a una de mis mejores estudiantes que ya va a tener su examen de tesis de licenciatura y obviamente que está su tema de tesis es disipación viscoelástica en el flujo pulsátil de un líquido complejo y estamos viendo mecanismos inerciales y del solvente. La ecuación constitutiva que está analizando Elizabeth tiene que ver con una ecuación que acopla las contribuciones del polímero y del solvente y que es conocida como el modelo de Jeffrey. Nosotros en este grupo hemos estudiado mucho el efecto que tiene una fuerza oscilatoria en la respuesta dinámica, que en este caso es el flujo. Lo hemos trabajado con diferentes tipos de sistemas, con sangre, con sistemas miscelares. Actualmente tenemos un artículo aceptado, que lo puedo decir ya aceptado ayer, en Rheologic Acta, que habla de un nuevo modelo reológico que hicimos en el grupo, que generaliza algunos existentes en la literatura, como es el modelo Bautista-Manero, el modelo Boyd, que es de la escuela de Fantien-Tanner, ¿no? Que son de este tipo de sistemas. Entonces, sin más preámbulos, me gustaría presentarles a la pasante de Ingeniería Química, Elizabeth Hernández Rivera, y tenemos como asesores al doctor Fausto Calderas García, al doctor Luis Antonio Ramírez Torres y un servidor Emilio Herrera. Agradezco a todos los presentes, porque perdón, sé que nos están haciendo el favor de su atención. Muchísimas gracias a todos. Adelante, Elizabeth. Muchas gracias, profesor. Buenas tardes. Una disculpa por la demora. Estaba teniendo un poco de problemas con la conexión, pero ya estamos aquí. Bueno, buenas tardes. Aquí en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, carrera de Ingeniería Química. El tema del presente trabajo es la disipación viscoelástica en el flujo pulsátil de un líquido complejo con mecanismos inerciales y disolvente. Presento yo, pasante de Ingeniería Química, Elizabeth Hernández Rivera. Bueno, aquí agradezco el espacio que se me ha brindado en el seminario de investigación de la Unidad de Bioingeniería con los coordinadores, el doctor Fausto Calderas García, el doctor Edson Emilio Herrera Valencia, doctor Luis Antonio Ramírez Torres, las doctoras Catalina Soriano Correa y María Guadalupe Juárez Salinas y la doctora Guadalupe Sánchez Olivares. Bueno, el contenido de el presente trabajo es una introducción, antecedentes, motivación, marco teórico, nuestra hipótesis y objetivo, planteamiento de nuestro problema físico, modelado matemático del problema, nuestras ecuaciones de continuidad y transportes, así como la rheológica, las simulaciones y el análisis de nuestros resultados y las conclusiones. Bueno, como introducción necesitamos conocer algunas definiciones básicas, como son la permeabilidad, que debemos saber es la resistencia del medio o la geometría para que un líquido pueda ser deformado continua e insostenible. También tenemos definiciones como la resonancia, que es la energía que se libera debido a una vibración en un sistema mecánico, y nuestra función de transferencia compleja,
que es la relación que existe entre una variable de salida y una variable de entrada en un sistema. También vamos a tocar dos más, como son las oclusiones centrales. Estas son obstrucciones que se crean debido a los minerales o el tejido muerto que se puede desplazar por la arteria y deja únicamente un pequeño espacio para que la sangre pueda fluir entre la pared arterial y la obstrucción. Aquí en la parte de abajo tenemos una oclusión central vista frontalmente del lado izquierdo y del lado derecho la tenemos vista lateralmente en un segmento de arteria. Podemos observar que podemos asemejarla a dos cilindros concéntricos, ya que el cilindro interior va a estar totalmente obstruido y es el que no va a permitir flujo, y el cilindro exterior es hueco y por ahí es por donde vamos a poder observar o apreciar el flujo de la sangre. Y también tenemos a nuestra obstrucción periférica, que esta es una obstrucción que se crea debido a los minerales que se depositan o almacenan en las paredes de nuestros capilares o nuestras arterias. De igual manera, en la parte central del lado izquierdo tenemos nuestra obstrucción vista frontalmente. La parte amarilla nos representa o nos da la obstrucción, la acumulación de minerales. Y del lado derecho tenemos la vista lateral, donde podemos observar una sección de arteria, de igual manera con la parte en amarillo que nos representa los minerales depositados en las paredes. Okay. Para el presente trabajo nos basamos en algunos artículos. El primero, que es donde nos centramos, toca varios temas como las oclusiones periféricas y centrales, que son las que vamos a manejar, un gradiente de presión pulsátil, sangre humana y vamos a ver también oclusiones con hipercolesterolemia. Estos dos tocan temas similares, salvo que tienen puntos de diferencia. El primero, el que está en la parte superior, podemos observar que además de trabajar con gradientes de presión pulsátil, sangre humana va a trabajar dos geometrías diferentes. Nosotros únicamente vamos a trabajar con geometrías cilíndricas y este va a trabajar con geometrías rectangulares y cilíndricas. Este es importante destacar que se desarrolló para fluidos en microcanales. Y el que tenemos en la parte inferior, de igual manera, toca sangre humana, gradientes de presión pulsátil, una geometría cilíndrica. A diferencia del anterior, va a tomar venas elásticas e inelásticas y este trabajó en base a nuestra red arterial, a todo nuestro sistema circulatorio. De estos dos siguientes, en la parte de arriba, lo que hay que destacar es que además de tomar venas elásticas e inelásticas para poder trabajar el artículo, también tomó microtubos. A diferencia del primero, que tomó microcanales, este ya tomó microtubos. Y en la parte inferior, podemos ver que es el más completo, ya que además de trabajar con sangre humana, venas elásticas e inelásticas, son datos experimentales y, muy importante, ya tocó la parte de la frecuencia cardíaca en mamíferos pequeños. Sí, gracias. Bueno, la motivación del trabajo. Tenemos diferentes aplicaciones dentro de la bioingeniería, como lo son la recuperación terciaria del petróleo, que se relaciona con el presente trabajo, ya que al momento de nosotros introducir por un gradiente de presión un fluido a una presión muy alta, vamos a lograr fracturar, y por medio de la vibración nosotros vamos a generar ondas resonantes que nos van a ayudar a extraer la mayor cantidad de petróleo. Siguiente, por favor. Gracias. También vamos a tener las células ciliadas externas. Estas, bueno, vibran dentro de nuestro oído para poder
amplificar el sonido y que nosotros podamos escuchar. Sí, gracias. Las superfibras naturales, como son la telaraña de la araña. Este fluido es, bueno, esta superfibra sale de la araña a través de contracciones peristálticas que hacen exactamente la misma función que un gradiente de presión oscilatorio. A la araña, al hacer estas contracciones, permite que salga esta superfibra y pueda trabajarla con sus paredes. También tenemos la liberación de fármacos que se hace en la sangre. Esto se hace, es una liberación controlada debido a una bomba, a una bomba natural que tenemos nosotros, que es el corazón, y a través de pulsaciones se va permitiendo la liberación. Y bueno, por último tenemos también nuestro fluido biológico, que es donde se centra toda nuestra tesis, que es, se mueve a través, se mueve por una bomba peristáltica, que es un gradiente de presión pulsante. Bueno, como marco teórico tenemos como nuestra ecuación base, nuestra ecuación principal, la ecuación de Henning-Poiseuille. Esta relaciona nuestra variable de entrada, que es nuestro gradiente de presión, y nuestra variable de salida, que es nuestro flujo. Nosotros podemos rescatar de esta una velocidad promedio, que es la que relaciona nuestra velocidad en el eje donde va a fluir nuestro fluido y nuestro gradiente de presión. De esta podemos rescatar también la ecuación de Darcy, que nos relaciona nuestra permeabilidad con nuestro gradiente de presión. En este es importante destacar, nosotros vamos a trabajar un fluido viscoelástico, entonces con ayuda de la ecuación de Darcy, vamos a hacer el cambio del fluido newtoniano al fluido viscoelástico. La siguiente, por favor. Con ayuda de esto que tenemos de este lado, un operador fluidez y la dispersión. Esto nos va a ayudar a poder hacer ese cambio de un fluido newtoniano a un fluido viscoelástico. Nuestra hipótesis es que si el efecto de introducir un gradiente de presión oscilatorio modifica el flujo volumétrico, entonces será cuantificado a través de nuestra función de transferencia compleja en función de nuestras propiedades materiales. Para debatir esta hipótesis, nosotros planteamos los siguientes objetivos. Como objetivo general, queremos estudiar el efecto de introducir un gradiente de presión oscilatorio en el flujo volumétrico de un líquido viscoelástico a través de nuestra función de transferencia compleja. Tenemos también objetivos particulares. Algunos de ellos son estudiar el flujo volumétrico en una oclusión periférica, lo que asimilamos a una geometría capilar, y una oclusión central, que asemejamos a una geometría de corona circular. Aquí debajo tenemos nuestras dos representaciones. Del lado izquierdo tenemos nuestro capilar y del lado derecho tenemos nuestra corona circular. Y también vamos a proponer, o tenemos como objetivo proponer un conjunto de variables adimensionales con el fin de poder describir la física de nuestro sistema y usar un modelo resultante para caracterizar el rol de los mecanismos disipativos de almacenamiento y del solvente sobre las curvas resonantes que obtuvimos. Ahora vamos a plantear nuestro problema físico. Tenemos nuestro análisis de proceso, donde nosotros consideramos un fluido incompresible con una densidad constante, coordenadas cilíndricas, su estado es no estacionario, ya que depende del tiempo. Vamos a trabajar un fluido no newtoniano viscoelástico con bajas deformaciones de Jeffrey, una fuerza motriz
La fuerza motriz que lo va a mover va a ser un gradiente de presión transitorio, por lo tanto nuestros mecanismos gravitacionales van a ser despreciables. Vamos a manejar un flujo unidireccional en Z. Vamos a tener una geometría cilíndrica, por lo cual no va a haber dependencia angular, y las geometrías que vamos a manejar van a ser como geometría A nuestro capilar y como geometría B nuestra corona circular. Vamos a utilizar las ecuaciones de conservación. Nuestra ecuación de conservación va a ser nuestra ecuación de continuidad, que va a ser un balance de masas en reacción química. Nuestra ecuación de transporte, que será la segunda ley de Newton, y nuestra ecuación relógica, que será la ecuación relógica de Jenner. Ok, algo del lado matemático. Nosotros tenemos aquí nuestra primera geometría A o nuestro capilar. Del lado izquierdo podemos apreciar la vista frontal, donde podemos ver que el origen de nuestro sistema en cuanto a coordenadas se va a encontrar en el centro. Vamos a tener una longitud característica radial. Y del lado derecho podemos observar la vista lateral, donde tenemos una longitud característica axial representada por L. Vamos a tener en consideración que manejamos capilares inextensibles, es decir, no elásticos, y que nuestra velocidad en Z va a ser igual a 0, ya que no hay deslizamiento en la pared. Nosotros vamos a tomar la ecuación de Navier-Stokes modificada, debido a que vamos a trabajar un fluido viscoelástico. Esta va a relacionar la aceleración, nuestro gradiente de presión pulsátil y nuestros mecanismos viscoelásticos. En el mecanismo viscoelástico podemos observar que tenemos a nuestro operador fluides de Jeffrey, que puede ser definido, nos encuentra en el cuadrito azul, por la fluidez de nuestro fluido, un tiempo de Maxwell y un tiempo de retardo. Con esto nosotros vamos a poder obtener nuestro perfil general de velocidades, y con ayuda de las condiciones de frontera que vimos en la diapositiva, hace 2 diapositivas, vamos a poder obtener nuestras constantes. Estas nos van a ayudar para poder conocer nuestro perfil particular con nuestra función de transferencia en la velocidad. Y con ella, siguiente por favor, al sustituir nuestra ecuación de flujo volumétrico, vamos a poder conocer al sustituir integral, vamos a poder conocer nuestra función de transferencia compleja para el capilar. Aquí podemos observar que tenemos en el flujo volumétrico un esfuerzo en la pared que está dado por el tercer cuadrito amarillo. También vamos a tener nuestra geometría B, nuestra corona circular, que a diferencia del capilar, esta va a manejar 2 radios, 2 longitudes características radiales diferentes. R1 representando la longitud característica radial de nuestro capilar sólido, es decir, de nuestra obstrucción, y R2 que va a representar a la longitud característica radial de nuestro capilar hueco, es decir, por donde fluye nuestro fluido. También tenemos del lado derecho la vista lateral, donde podemos observar que L nos representa la longitud característica axial. Debemos tomar en cuenta que son 2 capilares concéntricos inextensibles, y el origen de nuestro sistema de igual manera se va a encontrar al centro de nuestro capilar, de nuestro capilar sólido. Vamos a tener como base las mismas ecuaciones del capilar, salvo que lo que podemos rescatar es que para nuestro perfil general de velocidades de la corona circular, vamos a obtener funciones de Bessel de primera especie y de orden 0, y de segunda especie y de orden 0. Tenemos nuestras condiciones de frontera, las cuales nos van a ayudar a conocer las constantes, para con ellas posteriormente poder conocer
nuestro perfil particular de velocidades. Este perfil particular lo vamos a sustituir e integrar aquí en nuestra ecuación, nuestra fórmula de trigonométrica, lo que nos va a ayudar a conocer la función de transferencia compleja para nuestra corona circular. De igual manera vamos a tener un esfuerzo en la pared, que a diferencia del capilar, este va a tener a R2. Planteamos algunas variables adimensionales, variables y números adimensionales que nos van a ayudar más adelante. Como variables adimensionales tenemos nuestras dos funciones de transferencia compleja y respectivamente tenemos un operador fluidez de Jeffrey para cada uno. Adicionalmente tenemos nuestros números adimensionales, que para el capilar vamos a tener 2 números adimensionales y para la corona circular vamos a tener 3. Es un pequeño resumen. Del lado izquierdo tenemos la parte superior, la representación de nuestra geometría, que es nuestro capilar. Y en el lado inferior tenemos nuestros dos números adimensionales. Del lado izquierdo, en la parte superior, tenemos nuestra representación de la corona circular y del lado inferior tenemos nuestros 3 números adimensionales. Esta es una representación de nuestra función de transferencia de nuestro sistema. Tenemos una variable de entrada que va a ser un esfuerzo en la pared. Nuestra función de transferencia en el recuadro azul en la parte superior para el capilar y en la parte inferior para la corona circular. Y nuestra variable de salida que va a ser nuestro flujo. Hicimos algunas simulaciones para nuestro capilar y nuestra corona circular. Para comenzar vamos a ver las simulaciones para nuestro capilar en la parte real. Tenemos en el eje de las Y la parte real de nuestra función de transferencia y en el eje de las X nuestra frecuencia. En este vamos a poder observar que la contribución del solvente se deja fija en 0 y variamos la contribución de nuestro polímero alrededor de los puntos A, B, C y D. Podemos apreciar que en el punto A, que va a ser nuestra curva máxima, va a ser nuestro punto máximo debido a que la concentración de solvente es 0. Aquí lo vemos un poco más amplificado, la parte de las curvas B, C y D, donde podemos ver que ahora dejando la parte del polímero fija a una concentración de 0.1, vamos a obtener, variando la concentración del solvente, en el punto A donde es 0, una curva máxima, y en el punto B, C y D, donde la contribución del solvente aumenta, nuestras curvas van a disminuir considerablemente su tamaño. Ahora, la parte imaginaria del capilar podemos observar en el eje de las Y, la parte imaginaria de nuestra función de transferencia, en el eje de las X, nuestra frecuencia. Aquí vamos a observar que a diferencia de nuestras curvas en la parte real nosotros tenemos curvas resonantes y en la parte imaginaria se nos dan curvas antirresonantes. Aquí tenemos nuestra contribución de solvente en 0 y nuestra contribución del polímero va variando. Es una vista un poco más amplificada de lo que tenemos en puntos de C y D, que se aprecian un poco en la diapositiva anterior, pero podemos observar que a medida que va disminuyendo la contribución del solvente, nuestras curvas aumentan. Aquí tenemos la parte imaginaria, pero variando ahora nuestra contribución del solvente.
Cuando la contribución de nuestro solvente es 0, vamos a tener un punto A, que va a ser en nuestro punto máximo, y de ahí, al aumentar su contribución, igual que en la parte real, nuestras curvas van a disminuir drásticamente su tamaño. Tenemos la vista más amplificada de los puntos de C y D, de, pues, cuando con nuestra contribución del solvente aumenta, se acerca a 0.5, nuestras curvas disminuyeron considerablemente. Es un pequeño resumen. Tenemos que a mayor contribución del solvente, nuestras resonancias son menores. Por lo tanto, a menor contribución del solvente, nuestras resonancias van a ser mayores. Cuando nuestra frecuencia de proceso, nuestra resonancia se da debido a que nuestra frecuencia de proceso nuestra frecuencia de proceso se empata o se iguala con la frecuencia de nuestros materiales, es decir, primero y solvente. Aquí vamos a tener únicamente dos números adimensionales que van a incluir. Sería nuestro Débora, representando la contribución del polímero, y nuestro Débora de hierro, que representa la contribución de nuestro solvente. Y aquí es importante tocar que cuando nuestra contribución de solvente se acerca a 0.5, nos encontramos en un punto crítico, ya que la viscosidad de nuestro solvente y de nuestro polímero se iguala. Por lo tanto, nuestras curvas van a ser prácticamente inexistentes. Van a existir, pero van a ser muy pequeñas. En la parte real de nuestra función de transferencia tenemos curvas resonantes, y en la parte imaginaria nos presentan curvas resonantes y antirresonantes, o tipo de intensidad. Y ahora la simulación para la corona circular. A diferencia de la parte real de nuestro capilar, podemos observar que aquí la antirresonancia se nos presenta en la parte real. Vemos en el eje de las Y, en la parte real de nuestra función de transferencia, y en el eje de las X nuestra frecuencia. Aquí tenemos un número adicional más, que es nuestro número dimensional R. Aquí nosotros vamos a observar que nuestra contribución del polímero es fija, así como la del solvente, salvo en el punto A, y lo que vamos a variar va a ser nuestro número adimensional R. Aquí tenemos igual, en el eje de las Y, la parte real de nuestra función de transferencia, en el eje de las X nuestra frecuencia, y aquí vamos a dejar la contribución del polímero y el número dimensional R fijo, variando la contribución de nuestro solvente. Podemos apreciar que conforme va aumentando la contribución de nuestro solvente, nuestras curvas van disminuyendo su tamaño. Esta es la parte imaginaria. En el eje de las Y tenemos la parte imaginaria de nuestra función de transferencia, y en el eje de las X la frecuencia. Y aquí vamos a variar ahora nuestro número dimensional R, que representa la relación que existe entre la longitud radial de nuestro cilindro obstruido y la longitud radial de nuestro cilindro hueco. Y podemos observar que a mayor es nuestro número adimensional de R, nuestras curvas van a ir disminuyendo su tamaño. Y por último tenemos en la parte imaginaria la variación de la contribución de nuestro solvente. Vamos a dejar un número dimensional R fijo y una contribución de polímero fija, y la contribución de nuestro solvente la vamos a variar teniendo curvas únicamente resonantes en la parte imaginaria y menores en tamaño a medida que la contribución del solvente aumenta. Tenemos aquí un pequeño resumen. A mayor contribución de solvente, nuestras resonancias bajan. Cuando nuestra relación entre R1 y R2 tiende a 0, tenemos
una obstrucción mínima, es decir, tiende a un capilar. Cuando nuestra relación tiende a 1 o es mayor, tenemos una oclusión, nos acercamos más a una oclusión completa. Entonces, de esto podemos rescatar que a mayor sea nuestro número dimensional R, nuestras resonancias van a ser menores, y a menor sea nuestro número dimensional R, nuestras resonancias van a ser mayores. Bueno, como conclusiones, tenemos que logramos plantear dos geometrías suficientemente similares a las dos soluciones que trabajamos, las soluciones centrales y periféricas, y esto nos ayuda a estudiar el flujo volumétrico de un fluido, o nos podría ayudar a estudiar el flujo volumétrico de un fluido en esta. También obtuvimos el siguiente conjunto de variables adimensionales que nos ayudaron a entender la física de nuestro sistema al momento de realizar las simulaciones. Para el capilar fueron Débora y Débora de Jeffrey, y para la corona circular fueron Débora de Jeffrey, y un tercero que fue nuestra relación entre R1 y R2. Así como también tenemos que las simulaciones realizadas mostraron los siguientes puntos que son importantes. Cuando nuestra contribución de solvente tiende a 0, entonces nuestras curvas resonantes son máximas en ambos casos. Cuando nuestra contribución del solvente aumenta, aumenta o es igual a nuestra contribución del polímero, entonces nuestras curvas resonantes van a ser de menor tamaño e irán disminuyendo, ya que nuestras viscosidades de solvente y polímero se igualan, y el tamaño de nuestra oclusión, representado por el número dimensional R, va a influir directamente en la frecuencia con la que se van a presentar las curvas resonantes. Aquí tenemos un pequeño resumen de todo lo que logramos obtener. En la parte inferior izquierda tenemos un modelo más mecánico donde tenemos la masa de nuestro solvente y la masa de nuestro polímero. Vamos a tener también la representación de un modelo de nuestra función de transferencia con una variable de entrada que será el esfuerzo en la pared, con la variable de salida que va a ser nuestro flujo, nuestros números adimensionales para capilar y corona circular. Y aquí la parte real de cada una de nuestras geometrías. Del lado izquierdo tenemos la parte real del capilar, y del lado izquierdo tenemos la parte real de la corona circular, donde podemos ver que las curvas son diferentes. En la parte real del capilar tenemos solamente curvas resonantes, y en la parte real de la corona circular tenemos curvas resonantes y antirresonantes. Tenemos nuestras referencias. Muy bien, Elizabeth, gracias por tu presentación. Vamos a la sección de Muchas gracias. preguntas. Muchas gracias, Sí, Elizabeth. sí, doctor. Sí, gracias, Luis. Adelante. Muchas gracias, Elizabeth, por la presentación. Pues vamos a pasar, tenemos tiempo para preguntas. Ya saben que las preguntas las pueden hacer mediante el chat o levantando la mano para que les demos la oportunidad. En este caso, tiene la mano levantada el doctor Edson. Pues adelante, doctor. Perdón por tardarme un poquitito, es que estaba viendo algunas cosas. Elizabeth, te quiero felicitar. Creo que fue una presentación bastante, digamos, completa.
Te agradezco el esfuerzo, estoy muy contento. Tengo nada más algunas preguntas que hacerte, muy puntuales. Si podrías enseñar alguna de las gráficas donde se presenta un mínimo, que ahorita lo estaba comentando, esa, la 50, 50, 50, la 50. La 50 o la 51. A ver, sí, está bien. Esta está correcta, ¿eh? No, una atrás, por favor. Esta y la otra, por favor, la que está atrás de esta. Esta, perfecto. Fíjate muy bien cómo hay dos maneras a mí siempre me ha causado un poco de extrañeza lo siguiente. En el capilar, cuando estás hablando de la parte real, aparece una campana así resonante muy bonita, muy bonita. Y en la parte imaginaria aparecen estas funciones tipo diente de sierra que aparecen en las series de Fourier, son clásicas esas, ¿no? Pero aquí aparece tanto un máximo como un mínimo, y ese máximo y mínimo aparece en la parte real, es decir, cuando estás trabajando con la corona circular, ese cambio de geometría, o sea, tener dos áreas de contacto, nos ocasiona un máximo y un mínimo. Y ahorita platicando con el doctor Fausto, me comenta que el mínimo hasta la fecha entiendo que es una cuestión matemática, es una cuestión de la curvatura. Acuérdate que la curvatura nos afecta en todo y aparecen la función de Bessel de segunda especie. Físicamente, ¿tú qué te imaginas que está pasando en el sistema cuando aparece un máximo y aparece un mínimo con respecto a la función de Perdón. ¿qué crees que pase? O sea, ¿qué crees que pase físicamente para que tú tengas un mínimo negativo, bueno, ahí en esta parte, en el sistema? ¿Por qué aparecerá un mínimo? Pues Sí, yo creo que se debe principalmente a la manera en la que se bombea o es bombeada la sangre, la que trabaja en nuestra bomba peristáltica. No es es pulsátil, entonces al momento de, digamos, la curva máxima es el momento donde nuestra bomba expulsa y el mínimo puede deberse al momento en el que nuestra bomba está cerrada, contraída. Ok. Bueno, aquí en el chat, Elizabeth, le agradecemos al doctor. No sé si es la única pregunta. No, falta. Y la cuestión es, ¿cuál es el efecto del solvente en el sistema? ¿Cuál es el juego del solvente en el sistema, Elizabeth? ¿Podrías comentarme cuál sería ese juego y cómo afecta? Cuando tienes más solvente, ¿qué le pasaría a las curvas resonantes? Cuando tenemos más solvente, a medida de que la contribución de nuestro solvente aumenta, podemos ver que nuestras curvas decrecen. Es decir, como se aproximan las viscosidades de nuestros dos fluidos, de nuestros dos componentes, nuestras curvas tienden a disminuir su tamaño considerablemente. Ok, entonces tiene un efecto negativo, es decir, afecta considerablemente a la resonancia. Entre más agua, más solvente, lo que vas a tener es ese efecto. Bueno, muy bien. Por mi parte es todo, Elizabeth. Gracias. Te felicito, ¿eh? Ampliamente. Gracias al doctor Edson. Bueno, hay otra mano levantada, pero antes te quería comentar, Elizabeth, que en el chat el doctor John Sánchez dice: muchas felicidades, ingeniero Elizabeth, bastante complejidad y trabajo realizado. También Alejandra Mendoza se pregunta: buenas tardes, ¿qué tipo de solvente y polímero se trabajó? Y físicamente, ¿qué pasa en una curva resonante y antirresonante? Bueno, son dos preguntas. Ok. No se trabajó un solvente en concreto, no tuvimos oportunidad de realizar las pruebas de manera experimental, únicamente son simulaciones. Lo que nosotros buscamos con el trabajo es
tener una primera aproximación de cómo podría funcionar en la industria. O sea, hay este punto de vista es biológico, pero podemos trasladarlo o hay un amplio campo para llevarlo a la industria, principalmente de los polímeros, que es de las industrias más grandes que hay. Y ya entonces podríamos ponerlo como en un campo más práctico, en un campo más, pues sí, en algo más tangible. Y ver Pues a mí me gustaría, cómo reacciona con diferentes solventes y polímeros. ahí me gustaría comentar algo, Elizabeth. Tú lo enfocaste a flujo sanguíneo, ¿es cierto? Sí, Entonces, la pregunta yo creo que va en ese sentido, en la sangre. ¿Cuál es el polímero y cuál es el solvente? nuestro polímero sería el hematocrito y el solvente el plasma. Ok, los eritrocitos y todos los sólidos, aunque Es, no son propiamente un polímero, tienen propiedades elásticas. Y el solvente en tu caso sería el plasma. Es así como estás haciendo esa analogía. La otra pregunta es, ¿qué pasa en una curva resonante y antirresonante? De parte de Alejandro. pues físicamente las curvas resonantes, o bueno, estas representaciones las vemos principalmente en los electrocardiogramas. Son los momentos donde las válvulas aórticas abren y cierran. Entonces, en las curvas resonantes físicamente podemos apreciar una abertura cuando la sangre es expulsada en nuestro corazón, y las curvas antirresonantes físicamente pueden ser representadas como la sangre que entra. Ok, bueno, de hecho, no sé si esa gráfica que estemos viendo ahí, a eso te refieres con una curva resonante y una antirresonante. ¿Tiene que ver con la gráfica que estamos viendo en pantalla o no? Sí, Ahí, ¿cuál sería? ¿A qué le llama resonante? las curvas resonantes serían las curvas, digamos, positivas, y las antirresonantes nuestras curvas negativas. Muy bien. Bueno, yo te haría un comentario con respecto a lo que le contestaste al doctor Edson. Yo tendría mis dudas en cuanto a la analogía que haces, porque tú lo que estás viendo es el efecto de la frecuencia. Entonces, tú lo que estás encontrando es que a cierta frecuencia tienes un aumento de la respuesta de definición de transferencia, que básicamente es el flujo. Tú lo que estás graficando ahí es cómo cambia el flujo con la frecuencia, y lo que estás viendo es que a ciertas frecuencias no hay ningún efecto, pero a otras frecuencias muy particulares tienes un efecto de aumento de flujo. Y luego a otras frecuencias diferentes, más altas, tienes un efecto de negativo en el flujo, que podría ser contraflujo. Ahí sí lo podrías interpretar como un contraflujo físicamente, pero no serían diferentes instantes en el pulso, porque no lo estás viendo contra el tiempo, lo estás viendo contra la frecuencia. Entonces, tú estás viendo el efecto de la frecuencia. Mucho cuidado con eso. En el chat, pues, te felicita la doctora Guadalupe Sánchez Olivares, te felicita por el trabajo realizado. Dice que solo falta numerar las referencias y citarlas en la presentación. Pues tómalo en cuenta para mejorar tu presentación. La maestra Dominga te dice felicidades también, estás lista para tu examen. Alejandra te dice felicidades y gracias por la contestación. La otra vez la maestra Dominga dice que en las gráficas poner las variables, y si son adimensionales, poner que, o especificar que estás graficando con variables adimensionales. El doctor John Sánchez te comenta del tema, le salen muchas dudas. Una de ellas, la sangre está compuesta no solo por plasma, sino también por células como eritrocitos, leucocitos y plaquetas. ¿Cómo podría la presencia de estas células influir o modificar los fenómenos antirresonantes observados en el flujo sanguíneo? Es la pregunta que te hago. Ok.
yo creo que esta parte sí tendríamos que considerarlo como un poco más completa. La sangre, si únicamente tomamos ahí los eritrocitos y la parte del plasma, podríamos hacer algunas otras simulaciones tomando en cuenta los eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Pero nosotros tomemos como la parte, digamos, del polímero a el conjunto de ellos. Por lo que podríamos llamar los sólidos, no son sólidos, pero lo que podremos llamar como sólidos, la parte del polímero en nuestro fluido. Ok, complementando un poco para el doctor John Sánchez, muy buena pregunta. Realmente no tenemos un polímero ahí, pero se ha visto que, por ejemplo, los eritrocitos, por atracciones electrostáticas, forman estructuras muy parecidas a las que forman los polímeros o las micelas. Es decir, se comportan a bajas rapideces de deformación, formando estructuras tipo gusano, que se llaman rouleaux, y esa sería la parte que estamos haciendo la analogía con el polímero. También hay otro tipo de interacciones, por ejemplo, con el colesterol, y bueno, se complica bastante, pero básicamente estamos haciendo esa analogía de que estas partículas al interactuar entre ellas, también los eritrocitos tienen la capacidad de deformarse por el flujo, pues todo eso les da cierta característica al fluido, como si tuviéramos un polímero, aunque realmente no lo tenemos. Y realmente es mucho más complejo en el caso biológico que con un polímero simple. Entonces, esa es la analogía que estás haciendo, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Dice que está listo para tu examen y tenía la mano levantada Estefanía. Adelante, Estefanía. Hola, muchas gracias. Hola, Elizabeth. Bueno, Hola. felicidades por todo. Y yo sí Gracias. tengo una pequeña duda. ¿Podrías volver a unas gráficas anteriores, por favor? Ay, no. Las 45, por favor. Gracias. Bueno, sinceramente ahí tengo la duda de físicamente qué es lo que nos está representando esa gráfica, cómo es que se relaciona el sistema de Jeffrey y el de Maxwell, en la parte real con esa gráfica. Mira, bueno, primero que nada, gracias por tu pregunta. Eh, Esta gráfica es para la parte imaginaria de nuestro capilar. Eh, la contracción de Maxwell se hace cuando es polímero puro, cuando no existe contribución del solvente. Y en ese punto, exactamente en el punto A, tenemos contribución del polímero, pero no tenemos contribución del solvente. Entonces, al no tener contribución del solvente, nosotros vamos a tener una curva máxima. Eh, digamos, está en su punto más elástico, más viscoso. Entonces, a medida que nosotros aumentamos la contribución del solvente, todas nuestras curvas van a disminuir. Como esta no tiene contribución del solvente, por eso va a ser una curva máxima. En el capilar, en la parte real, no tenemos curva de antirresonancia. Me parece que son 2 o 3 diapositivas antes. Aquí, gracias. Tenemos la parte real de nuestro capilar con una contribución del solvente de 0. Siempre en ese punto vamos a tener una contribución de Maxwell porque la contribución de Maxwell es un polímero al 100%. Nuestro modelo lo que acopla son la contribución de Maxwell y la contribución de Newton, que la contribución de Newton vendría siendo solvente puro. Al no tener solvente, únicamente tenemos la contribución de Maxwell. Por eso ese punto siempre va a ser Maxwell. No sé si respondí tu pregunta o solo te hice bueno.
No, ok, sí, sí, muy bien. Gracias, Elizabeth. Felicidades de nuevo. Gracias, gracias. Y gracias, Estefanía, por la pregunta. Y bueno, ya casi estamos en tiempo. No sé si Luis quiere hacer alguna pregunta. Sí, doctor, si me permite rápidamente. Sí, adelante. Bueno, Elizabeth, te felicito también. Me uno a las felicitaciones. Muy buena presentación. Si hay algunos detallitos que ya te mencionaron, lo de las referencias y tal. Bueno, hay una serie de detalles. Rápidamente te los muestro. Recuerda que esta sesión está siendo grabada, entonces ya con más calma haces las correcciones, ¿ok? Ok, sí, Mire, gracias. aquí, por ejemplo, si BZ es igual a cero, pues no hay flujo, ¿verdad? Aquí a lo que te estás refiriendo es a la condición de frontera, ¿no? Exacto. BZ en R igual a, ahí sí es cero, ¿no? Entonces, cuidado con esos detalles. Ok. También, aquí hay una preguntita. ¿Qué significa esta condición de frontera? Dice que la velocidad a cualquier frecuencia en R igual a cero es igual a M, ¿pero qué es M? Es una constante diferente de cero, finita. Ok. Ah, de acuerdo, de acuerdo. Ok, está bien. Y en la diapositiva 37. Bien, en algunos diagramas muestras que tu variable de entrada es el gradiente de presión y en otras muestras el esfuerzo en la pared. ¿Cuál es la diferencia y por qué los cambias? Esa es mi otra pregunta. El esfuerzo en la pared nos relaciona, o bueno, trae, no sé si llamarlo, lo que trae dentro, eh, en nuestro gradiente de presión. Eh, entonces, el esfuerzo en la pared, la resistencia que existe de nuestro fluido en, en la pared. No sé cómo explicarlo. Es una fuerza por unidad de área, ¿no? Y Es, recuerda que se mide en la pared porque es lo que podrías, en teoría, ¿verdad?, medir experimentalmente. Y sí, efectivamente, el esfuerzo en la pared pues está directamente relacionado con el gradiente de gradiente presión, de presión. ¿verdad? Entonces, en principio, pues da igual si hablas de uno u otro, pero es el esfuerzo en la pared porque es lo que tú puedes medir de manera experimental, ¿ok? No hay que Ok, olvidarse esos sí, detallitos. gracias. No, de qué. Vamos a la 49, ya rápidamente. Bueno, aquí, ok. Sí veo que es el número de Débora de Jeffries igual a cero, ¿verdad? ¿Qué significa esto físicamente? Eh, físicamente, si nuestra contribución de solvente es cero, diríamos que no tenemos polímero, perdón, no tenemos Solvente. solvente, no Ajá, tenemos, no tendríamos plasma en ese punto físicamente. exactamente. Muy bien. Entonces es el modelo de Maxwell, ¿verdad? Si no Correcto, consideramos solvente, consideramos modelo de Maxwell, ¿ok? de máximo. Muy bien. Ok. Eh, Tú tenías dos casos. El número adimensional R, que está aquí. ¿Qué Sí. pasa cuando ese número adimensional es igual a cero en términos del flujo sanguíneo en un paciente, digamos? Un paciente tiene R igual a cero. ¿Qué significa? Ay, podemos adelantar unas diapositivas, por Por favor. supuesto. Claro, claro. Al resumen de la corona circular. Me parece que es la 52, la 50, el Ahí está, ¿no? 53. Ok. Sí. Cuando nuestro número dimensional R tiende a cero, nosotros tendemos a tener, bueno, la representación física sería que nuestra obstrucción es prácticamente inexistente. Ujú. Tendríamos algo más aproximado a un capilar. Que es una persona, digamos, sana. Sí, podríamos considerar una persona sana. Perfecto. Y en R igual a uno, pues tiene oclusiones debido a alguna patología, ¿no? A lo mejor alto contenido de colesterol u otras cosas, ¿no? Exacto. Entonces, ok, eso me lleva a lo siguiente y último, Elizabeth. Creo que sería conveniente que en tu tercera conclusión de esta parte de aquí, que ¿Sí? tú pongas que cuando R tiende a cero tenemos estos efectos. Cuando R tiende a uno tenemos otros efectos. De hecho, cuando tú tiendes R a cero, tienes ahí más resonancias, ¿verdad? El flujo Sí, es mayor, mayor función de transferencia, etcétera, y eso se ve reflejado en los pacientes sanos. Entonces, cuando R tiende a uno, hay oclusiones, paciente con alguna patología,
el efecto de resonancia es menor y hay un efecto negativo en el flujo, ¿no? Entonces, eso también es muy importante y me parece muy interesante sería conveniente que lo agregaras en esta parte, ¿ok? Ok, muchas gracias. Bueno, Elizabeth, de una vez, te felicito y te deseo mucho éxito en tu examen profesional. Sería todo de mi parte, doctor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Gracias por la intervención. Efectivamente, lo has visto muy bien, ya lo analizaste muy bien. Y finalmente, lo que está viendo Elizabeth es que cuando tenemos alguna oclusión, digamos con las restricciones que ella está imponiendo, pero a grandes rasgos lo que estamos viendo es que cuando hay una obstrucción, pues el corazón tiene que trabajar más para generar el mismo flujo. Entonces, es una patología, las obstrucciones van ocasionando que el corazón cada vez tenga que trabajar más para darnos el mismo flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, es una de las cosas importantes que está encontrando Elizabeth y que las tienes que poner en tus conclusiones, tienes que resaltar eso para el caso biológico. Les agradecemos su presencia. Bueno, aquí en el chat se felicita también la doctora María Guadalupe Salinas, que es organizadora Muchas también de estos gracias. seminarios. Les agradecemos su presencia. Precisamente la siguiente semana va a pasar un alumno de la doctora María Guadalupe Salinas, así que ya les estaremos informando del tema. Los esperamos a la misma hora, a la misma clave, y pues que tengan buena tarde. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego todos. Gracias. Hasta luego, muchas gracias a todos. Gracias por participar. Adiós, buenas tardes. Saludos.